Bienvenidos de nuevo a Benissimo, su canal de confianza para todo lo que es jugoso, revelador y por supuesto un poco picante. Soy Demet y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Agárrense fuerte porque el vídeo de hoy va a encender la pantalla, subir la temperatura y con suerte, dejarlos pensando un poquito más de lo habitual. Hoy vamos a sumergirnos en un territorio que muchos evitan, pero que a todos nos intriga: secretos picantes y preguntas al rojo vivo. Ya saben, esas cositas que te hacen sonrojar, esas dudas que te queman por dentro y que quizás nunca te has atrevido a verbalizar. No vamos a quedarnos en la superficie, no señor. Hoy vamos a escarbar un poquito con mucho respeto, claro, pero con la valentía necesaria para hablar de lo que realmente nos importa. Antes de que nos adentremos en el jardín de las delicias y las confesiones, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el chismecito con sustancia, si disfrutan de las conversaciones sin filtro y si quieren formar parte de esta comunidad tan maravillosa, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así estar al tanto de todos los secretos que tenemos guardados para ustedes. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, preparen sus corazones y abran sus mentes. ¿Por qué vamos a empezar con la primera pregunta? Una que seguramente muchos se han hecho en algún momento de sus vidas: ¿cuál es tu mayor fantasía prohibida? Uf, fuerte, ¿verdad? No se asusten, no tienen que contármela aquí en los comentarios, a menos que se sientan cómodos, claro. Pero piensen en ello por un momento. Todos tenemos un lado oscuro, un deseo oculto que nos hace sentir un cosquilleo en el estómago. No se trata de juzgar, se trata de explorar nuestra propia psique y entender qué nos excita, qué nos atrae de lo prohibido. Quizás es una aventura inesperada, una conexión con alguien que no deberíamos, o simplemente romper con la rutina y atrevernos a algo completamente nuevo. Lo importante es reconocerlo, aceptarlo y si decidimos llevarlo a cabo, hacerlo siempre con responsabilidad y consentimiento. Profundizando un poco más en este tema de las fantasías prohibidas, es crucial entender que la fantasía, en sí misma, es un territorio seguro. Es un espacio mental donde podemos explorar deseos y escenarios sin las limitaciones de la realidad o las restricciones morales. La clave está en la distinción entre la fantasía y la acción. Mientras que la fantasía puede ser una herramienta valiosa para el autoconocimiento y la liberación sexual, llevar a cabo esa fantasía en la vida real requiere una consideración cuidadosa de las implicaciones éticas, emocionales y legales. ¿Estamos afectando a alguien más? ¿Estamos violando algún acuerdo implícito o explícito con nuestra pareja? ¿Estamos poniendo en riesgo nuestra propia seguridad o la de otros? Estas son preguntas esenciales que debemos hacernos antes de actuar. Además, es importante recordar que las fantasías prohibidas a menudo están cargadas de significado psicológico. Pueden representar deseos de poder, de control, de sumisión, de libertad o incluso de escape. Explorar estos significados puede ayudarnos a comprender mejor nuestras propias motivaciones y necesidades y a encontrar formas más saludables de satisfacerlas en nuestra vida real. Tal vez esa fantasía de una aventura prohibida no sea más que un reflejo de una necesidad de emoción y novedad en nuestra relación actual. En lugar de buscar la aventura fuera de la relación, podríamos trabajar en conjunto con nuestra pareja para revitalizarla y agregarle un poco de chispa. La siguiente pregunta es un clásico, pero siempre genera debate: ¿alguna vez has fingido un orgasmo? Uy, qué escandaloso. Pero seamos honestos, ¿quién no lo ha considerado alguna vez? Ya sea por complacer a la pareja, por evitar una situación incómoda o simplemente porque el momento no era el ideal, muchas mujeres han recurrido a este pequeño truco. La pregunta aquí no es si está bien o mal hacerlo, sino porque sentimos la necesidad de fingir. ¿Es por inseguridad, por presión social, por falta de comunicación en la pareja? Es importante reflexionar sobre esto y buscar formas de comunicarnos mejor con nuestra pareja, para que ambos podamos disfrutar de una experiencia sexual plena y satisfactoria. No hay nada de malo en decir: esto no me gusta, o podríamos probar otra cosa. La comunicación es la clave para una vida sexual saludable y feliz. El fingimiento de un orgasmo es un tema delicado y, a menudo, un síntoma de problemas más profundos en la relación. La presión por complacer a la pareja puede llevar a la persona a sacrificar su propia satisfacción en aras de evitar la decepción o el conflicto. Esto, a su vez, puede crear un ciclo de frustración y resentimiento. La comunicación honesta y abierta sobre las necesidades y deseos sexuales es fundamental para romper este ciclo.
Si no te sientes cómodo hablando directamente con tu pareja, considera buscar la ayuda de un terapeuta sexual. Un profesional puede proporcionar un espacio seguro y confidencial para explorar estos temas y desarrollar estrategias de comunicación más efectivas. Además, es importante recordar que el orgasmo no es el único objetivo del sexo. La intimidad, la conexión emocional, el placer sensual y la exploración son todos elementos importantes de una experiencia sexual satisfactoria. Centrarse únicamente en el orgasmo puede generar presión y ansiedad, lo que a su vez puede dificultar aún más alcanzarlo. Relájate, disfruta del momento y concéntrate en las sensaciones. Si el orgasmo ocurre, genial. Si no, no te preocupes. Lo importante es que ambos se sientan conectados y satisfechos. Ahora, vamos a subir un poco la temperatura. ¿Cuál es la cosa más arriesgada que has hecho por amor o por pasión? Aquí entran en juego las decisiones impulsivas, los actos de valentía y los momentos en los que dejamos que el corazón nos guíe, sin importar las consecuencias. Quizás has renunciado a un trabajo para seguir a tu pareja a otro país, quizás has desafiado a tu familia por estar con la persona que amas, o quizás simplemente has tenido una noche de pasión desenfrenada con un desconocido. No importa cuál sea la historia, lo importante es que te haya hecho sentir vivo, que te haya sacado de tu zona de confort y te haya enseñado algo sobre ti mismo y sobre lo que realmente valoras. Las acciones arriesgadas impulsadas por el amor o la pasión son un recordatorio de nuestra humanidad. Nos muestran la capacidad de la emoción para superar la lógica y el miedo. Pero también es crucial reflexionar sobre la línea que separa el coraje de la imprudencia. Tomar un riesgo calculado por amor puede ser una experiencia transformadora, pero actuar sin pensar en las consecuencias puede tener efectos devastadores. Antes de dar ese salto al vacío, pregúntate, ¿estoy actuando desde un lugar de amor verdadero, o estoy siendo impulsado por la necesidad de validación, la búsqueda de emociones o el miedo a la soledad? ¿He considerado las posibles consecuencias para mí y para los demás? ¿Tengo un plan B en caso de que las cosas no salgan como espero? Además, es importante recordar que el amor propio es fundamental. Si bien es admirable hacer sacrificios por la persona que amas, nunca debes comprometer tu propia integridad, tu bienestar o tus sueños. Una relación saludable se basa en el respeto mutuo, el apoyo y la igualdad. Si te encuentras constantemente sacrificando tus propias necesidades en aras de la felicidad de tu pareja, es posible que estés en una relación desequilibrada y poco saludable. Y hablando de decisiones arriesgadas, ¿alguna vez te has arrepentido de haberle contado algo a alguien? A todos nos ha pasado. Confiamos en alguien, le revelamos un secreto íntimo y al poco tiempo, nos damos cuenta de que no era la persona adecuada. El chisme se riega como pólvora, la información se distorsiona y terminamos sintiéndonos traicionados y expuestos. Es una lección dura pero importante, no todas las personas son dignas de nuestra confianza. Aprendamos a elegir con cuidado a quién le abrimos nuestro corazón y a guardar ciertos secretos para nosotros mismos. La confianza es un bien precioso que se gana con el tiempo y la demostración de lealtad. Revelar información personal vulnerable a alguien implica un riesgo, y es importante sopesar ese riesgo antes de abrirnos. ¿Esta persona ha demostrado ser digna de confianza en el pasado? ¿Tiene la capacidad de guardar un secreto? ¿Compartimos valores y principios similares? ¿Cuál es la motivación detrás de mi deseo de compartir esta información con ella? Estas son algunas preguntas que podemos hacernos para evaluar el nivel de riesgo involucrado. Si te has arrepentido de haber compartido un secreto con alguien, es importante aprender de la experiencia y tomar medidas para protegerte en el futuro. Establece límites claros sobre lo que estás dispuesto a compartir con los demás. Aprende a leer las señales de alerta que indican que alguien puede no ser digno de confianza. Y recuerda que está bien decir, no quiero hablar de eso, o prefiero no compartir esa información contigo. Proteger tu privacidad es un derecho, no una obligación. Ahora una pregunta un poco más ligera, pero igual de interesante, ¿cuál es tu mayor placer culpable? Ya saben, esa cosita que sabes que no es del todo buena para ti, pero que te hace inmensamente feliz. Quizás es comer un bote entero de helado mientras ves tu serie favorita, quizás es stalkear a tu ex en redes sociales, o quizás es comprarte zapatos nuevos cada semana. No importa lo que sea, todos tenemos un placer culpable. Y no hay nada de malo en disfrutarlo de vez en cuando. Lo importante es no dejar que se convierta en una adicción o en un hábito perjudicial. Todo con moderación, como dicen por ahí.
Los placeres culpables son pequeñas indulgencias que nos permiten desconectar de las presiones de la vida cotidiana y disfrutar de un momento de felicidad pura. Pueden ser una forma saludable de lidiar con el estrés, siempre y cuando no se conviertan en una forma de evadir problemas más profundos o en un hábito autodestructivo. La clave está en la moderación y en la conciencia. Sé consciente de por qué estás buscando ese placer culpable y asegúrate de que no estás usándolo para reprimir emociones negativas o evitar responsabilidades. Además, no te sientas culpable por disfrutar de tus placeres culpables. La vida es demasiado corta para privarnos de las cosas que nos hacen felices, siempre y cuando no estemos dañando a nosotros mismos o a los demás. Permítete disfrutar de esos pequeños momentos de indulgencia sin juzgarte ni sentirte avergonzado. Vamos a ponernos un poco más profundos ahora. ¿Cuál es tu mayor inseguridad en la intimidad? Aquí es donde realmente nos desnudamos, no solo física, sino también emocionalmente. Todos tenemos inseguridades, complejos y miedos que nos impiden disfrutar plenamente de nuestra vida sexual. Quizás es nuestra apariencia física, quizás es nuestra falta de experiencia, o quizás es el miedo al rechazo. Lo importante es reconocer estas inseguridades y trabajar en ellas. Aceptarnos tal como somos, amarnos a nosotros mismos y comunicarnos abiertamente con nuestra pareja son los primeros pasos para superar estos obstáculos y disfrutar de una vida sexual más plena y satisfactoria. Las inseguridades en la intimidad son un muro que nos impide conectar verdaderamente con nuestra pareja y disfrutar plenamente del placer. Estas inseguridades pueden tener raíces profundas en experiencias pasadas, en la presión social por cumplir con ciertos estándares de belleza o rendimiento, o en el miedo al juicio y al rechazo. El primer paso para superar estas inseguridades es reconocerlas y aceptarlas como parte de nosotros mismos. Todos tenemos imperfecciones, todos tenemos miedos, y eso nos hace humanos. El siguiente paso es desafiar esos pensamientos negativos y reemplazarlos con afirmaciones positivas. En lugar de enfocarte en lo que no te gusta de tu cuerpo, concéntrate en lo que sí te gusta. En lugar de preocuparte por tu falta de experiencia, concéntrate en tu disposición a aprender y a explorar. Recuerda que tu pareja te ama por quien eres, no por cómo te ves o por lo que haces en la cama. La comunicación abierta y honesta con tu pareja es fundamental para superar las inseguridades en la intimidad. Habla con tu pareja sobre tus miedos y preocupaciones. Pídele apoyo y comprensión. Juntos pueden crear un espacio seguro y confidencial donde ambos se sientan cómodos para explorar su sexualidad sin miedo al juicio o al rechazo. Y para terminar con una nota un poco más divertida, ¿cuál es la cosa más extraña que has encontrado en una cita? Aquí estoy segura de que tienen historias para contar. Desde exnovios celosos que aparecen de la nada, hasta confesiones bizarras sobre aliens y abducciones, pasando por errores gramaticales garrafales en la cuenta del restaurante. Las citas pueden ser un campo minado de sorpresas y situaciones inesperadas. Lo importante es mantener el sentido del humor y tratar de aprender algo de cada experiencia, por más extraña que sea. Las citas extrañas son una parte inevitable de la vida amorosa. Pueden ser incómodas, divertidas, aterradoras o simplemente raras. Pero también pueden ser una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre lo que estamos buscando en una relación. Lo más importante es mantener una mente abierta, un buen sentido del humor y la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Bueno, mis venenos, hasta aquí hemos llegado con nuestras preguntas al rojo vivo y nuestros secretos picantes. Espero que hayan disfrutado de este rato de confesiones y reflexiones. Espero que este vídeo les haya ayudado a conectar un poquito más con ustedes mismos, a explorar sus deseos y miedos, y a entender que no están solos en este viaje de autodescubrimiento. Recuerden que la sexualidad es un tema complejo y multifacético, y que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos, respetuosos con los demás y disfrutar del proceso de exploración y crecimiento. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí hoy. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese y les haga pensar. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál fue la pregunta que más los hizo reflexionar? ¿Tienen alguna historia picante que quieran compartir? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido jugoso y revelador.
Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, bellos.